Muy buenas tardes o muy buenos días para cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Les doy la gran bienvenida en el canal del Venado Rojo. En este preciso momento quisiera aprovechar la oportunidad de mandar un gran saludo para cada uno de los 177 suscriptores que se suscribieron en mi canal. No lo he hecho de una forma así personal, solamente lo he hecho de otra forma, así nomás en el video, pero no lo he revisado exactamente dónde están y quiénes exactamente los que están suscritos en mi canal. Solamente hay una cosa que creo que hay muchos de los que están suscritos en mi canal de una forma anónimo, entonces no aparecen aquí en el lista de los que están suscritos. Voy a empezar desde los primeros que se suscribieron hace casi un año, pero en especial hay una persona que hace 5 años se suscribió en mi canal. Y ya no sé nada de esta persona, no sé si sigue con este canal o ya lo abandonó. Y tenemos en primer lugar la persona que se llama Super Palabra. Y tenemos un saludo para Nivel Plano, Ignis Reo, Plano Norte, Colan Light, Negro Frankich, el mejor amigo que tengo, Manuel Funes, no sé quién será, Ernesto Aguilar, Flat Air, también Aldash Killer, GT, Chemtrail La Rioja, también un saludo para este gran hombre. Tenemos a nuestro querido Capital Mengano, un saludo. También tenemos Plato Draco, Geología en el Plano. También un saludo cordial para los Puerto Ricos, somos grandeza y la tierra es plana. También Vórtice, instalación de aire acondicionado, no sé. Tenemos aquí a TP Colomba. También tenemos a Karen Anya Preston, también es una persona que me conoce, pero no sé de esa persona. Tenemos a Tesoro de los Inocentes, también para los catrachos, curioso catracho. Saludo para ti. Y también emisora La Claraboya. Y también a nuestro querido compañero que se llama Suji Fon, saludo para México. También tenemos a Ñuquemapu Flat, también Seba Snack, también Miyagibada, quién sabe, tal vez es de la India. Manu Gómez, también tenemos a Mario Barrientos, tenemos a Nera Herman, tenemos a Javier Anivel, tenemos Pablo y La Malaja Sonora, tenemos a Darío Castelvi, tenemos a Joaquín Landa, un saludo también para Merce Acosta. También tenemos otra persona que tiene su nombre en número que se dice Tierra Plana. Y también tenemos a Leonardo Medina Leguizamo, tenemos a Atando Cabos, Azote de los Mentirosos, también saludo para los mexicanos, Carmen Martínez Pérez, Mar Bruja, Marcelo Díaz, Rodríguez Zarate, Nancy Aramayo. A Nivel Plano también, a este hombre tiene buenos videos, también un poco de todo. Llegó Alieski Rodríguez, saludo para Miami. También Sepamoya, aquí lo tenemos a Nejuel Acevedo, Frank Capablanca también, Albert Almasi y Bruno, no sé quién será. También Alexis Portillo, Gastón Pablo, Magdalena Becerra Laguna,
o dentro del tomo TP estacionario. También tenemos aquí a el Neira y también Exanti Gamesex, algo así, más vuelta el que el sol. También tenemos a Reina TP, tenemos a Flat Air, Flat Infinity, tenemos a Lorena Ileana Astrología Dharma, tenemos a Samna Nada Tiene Sentido, y también tenemos Esfe en Ra. Y por último tenemos a Augusto Santamaría. Estos son los que están suscritos en mi canal. Y no sé si hay alguien más ahí que no aparece aquí. Bueno, son los únicos que aparece aquí en el perfil de mis suscriptores. Se los agradezco muchísimo por haberse suscrito en mi canal. Y si eres nuevo en de ver transmisión, te invito que si puedes, si quieres, si tienes la gran confianza en mí, de darme tu suscripción de confianza, pues eres bienvenido, y cuando pueda voy a poder darte un gran saludo el lugar donde quiera que te encuentres. En este día vamos a tratar un tema que les he prometido que tengo que tratar. Es mi compromiso hacerles saber a ustedes y resumir de una forma más corta, porque para hacer estas investigaciones o para reunir datos de lo que ocurrió es un poco más difícil, porque conocemos muy poco y es muy difícil leerlo toda la información a que de un solo de una forma más amplio resumirlo. Entonces es lo que trato de hacerlo con ustedes. Bueno, entonces continúo con la conspiración de la letra J. Como les había expuesto en un video anterior donde hablé acerca de la invención de los nombres y el cambio de los nombres y la implementación y la clonación y la sincretización de un concepto con otro concepto, y genera en este caso genera una nueva ideología, una nueva filosofía, una otra forma de creencia y otra forma de vivir. Eso fue lo que pasó con lo que hoy conocemos como el cristianismo, porque como les había mencionado, es que tuvimos el cristianismo en sí. No quiero hacer mención, o no quiero solamente ser exclusivo de los demás, sino que cuando yo estoy hablando de cristianismo estoy hablando todos los que creen en Cristo. A eso me refiero. Cualquier grupo religioso que crea en este personaje histórico entenderá lo que estoy diciendo, o los que también sepan de estas cosas. Entonces van a saber cuando estoy hablando cristianismo, estoy hablando todos los que tienen esta creencia. Bueno, como ustedes saben, en el siglo, bueno, desde el siglo cero, por así decirlo, de nuestra era, como ustedes bien saben, que el Imperio Romano se levantó de su polvo, del polvo y de las cenizas, y se levantó y se sobrepuso en todo lo que conocemos hoy, todo lo que es Europa. Bueno, lo que pasó fue que en la región de lo que hoy conocemos como Palestina, aunque antiguamente no es ni Palestina, sino que fue un nombre impuesto por el enemigo. Ok, porque en ese tiempo los que hoy conocemos como judíos, ellos tenían su territorio que ellos adquirieron, y tenían su poder legislativo y su también recursos económicos, y también asociado con la política y todo lo que conlleva un grupo de personas que forman una nación, un país.
Entonces, en ese tiempo, cuando en esos años, alrededor del primer siglo de nuestra era, eh, muchos de los judíos que conspiraban de dar un golpe de estado para Roma, porque Roma era el que se quedaba con todos los taxas o las IVAs o el impuesto o llámese como sea. Entonces, estos judíos no tenían una libertad religiosa, ni libertad política, ni libertad financiera, simplemente están siendo regularizados por el poder romano. Entonces, el emperador en ese tiempo era el que se encargaba de limitar que los judíos no podían ellos sobrepasar esa línea roja, porque eso conlleva una amenaza para toda la nación, incluyendo todo lo que el país, por así decirlo, de judíos representaría una gran pérdida. Por eso ellos, por un lado, está el pueblo que se siente traicionado por los que están arriba, por aliarse con los enemigos, y entonces los que están en medio están entre la espada y la pared, no podían hacer, recibían amenaza por parte del pueblo por hacer una cosa, o también hacer una cosa por parte del pueblo, también recibían amenaza por parte del Imperio Romano. Entonces ellos no tenían dónde, por así decirlo, donde podían encontrar una salida. Al estar allí, entonces eso les hacía mantenerse en la mitad, y solamente algunos grupos que se podría llamar independientes, o también se podría decir conservadores o izquierdistas o derechistas extremistas, o no sé cuál sería la palabra más correcta para eso, pero sí hay grupos que se levantaban y causaban un revuelco entre el pueblo con los romanos. O sea, siempre constantemente había una rebelión, no de parte de los que están entre el pueblo y el Imperio Romano, sino que otros grupos independientes que ellos querían tener su libertad financiera y querían tener su autonomía independiente, sin que tengan que pagar impuestos a un país extranjero. Creo que de igual manera hoy, si nos pasara cualquier país, yo creo que siempre va a reclamar su patriotismo, y eso es entendible. Bueno, constantemente había esa guerra, había ese revuelco, había siempre esa rebelión. Entonces, para ese tiempo, en el año 70, todos lo saben, cuando el emperador Tito exterminó completamente todos los que se llaman judíos en lo que hoy conocemos como Jerusalén, para ese año fueron expulsados completamente hasta el 1946 o 47, algo así, hasta esa fecha. Pero desde el 70 ellos fueron sacados y expulsados completamente, y todo el poder judío desapareció completamente. Ahora, ¿quién se quedó con todo eso? Pues el poder romano. Ellos son los que se repartieron, hicieron cuanto quisieron. Y ya para el año 100, muchos judíos se habían expandidos en todas partes, en lo que es Afganistán, Pakistán, Egipto, África, y en todas partes se salieron disparados, llegaron hasta España, todo lo que es Europa, en todo lo que es el Imperio Romano, ahí estaban presentes, aunque también allá habían judíos, por así decirlo, en diferentes partes de Europa desde aquel entonces. Entonces, a pesar de que ellos fueron ya expulsados de sus tierras, de sus patrias, ya no tenían dónde poner la cabeza, y muchos de ellos se agruparon y siempre querían y continuaban luchando para poder establecer o poder fundar de nuevo otro estado, por así decirlo, judía. Y
eso fue lo que les llevó más a perseguir a los judíos. Y entonces, dentro de estos agitaciones, nace otro nuevo corriente de creencia judía, por así decirlo, solamente para que uso ese término judío para que ustedes estén más familiarizados con lo que estoy hablando. Antes habían los que se llaman fariseos, aunque no es el nombre correcto, y los que se llaman saduceos, los celotes, los esenios. Y dentro de esos nace el otro grupo que se llaman los Nazarim o también Meshechim. Este último grupo nace con un hombre que nace de la casa de Judá, de un judío, descendiente de un rey que se llama Salomón, de Salomón y de David. Entonces, de este linaje nace este hombre de una casa muy humilde, una familia muy humilde. Me refiero a la forma de vida de estas personas, no me refiero a la forma económica. Entonces, él estudió lo más probable en una de las escuelas de Shammai y también el otro que se llama Hillel. Y formó y llegó a ser un gran rabino, a enseñar de una forma mucho más distinta en la que los otros rabinos siempre habían acostumbrado a enseñar al pueblo. Y causó un gran impacto entre los judíos conocidos en ese tiempo, y eso le llevó a tener otra visión de lo que habían enseñado los demás maestros de ese tiempo. Y eso fue lo que les llevó a esa nueva corriente de vida que se conoce como los Nazarim. Y seguían viviendo como judíos, creían que el rabino que les hablaba era el Mesías. Y entonces así fue como creyeron y se convirtieron miles de judíos para ese nuevo movimiento, y hizo como un gran estruendo, llegó en todas partes de lo que conocemos como Asia Menor y Europa. En muchas partes de Europa llegó esta nueva corriente de los judíos, y entonces se convirtieron muchos de los que ya estaban viviendo como griegos, como romanos, ya no recordaban, ya ni se identificaban como judíos, sino que simplemente se parecían como griegos y ya. Un ejemplo de eso sería yo. Yo soy de descendencia maya, y mis antepasados tenían su cultura y todo, pero ahora con la forma en que yo estoy viviendo casi ya ni me parezco. Hasta yo soy muy barbudo porque ellos no tenían barbas, pero ya yo estoy teniendo barbas, y entonces ya opté la forma un poquito, un 40% el español y mi acentuación. Casi me es difícil ya hablar en mi dialecto, por así decirlo. Y entonces solamente estamos hablando de unos 20, 30 años y mucho. Mi relación con el lengua español no es mucho, pero imagínense que si yo tuviera un hijo y mi hijo le voy a hablar en español, y entonces mi hijo, claro que ya se va a sentir de otra identidad, ya no se va a identificar como nativo americano. Y aunque yo siendo un nativo americano, pero mi hijo ya no se va a sentir así. Y entonces ya, si él tuviera un hijo y tuviera nieto, y entonces ya el nieto definitivamente ya se va a sentir como un europeo, ¿cómo se dice? Afroeuropeo. Y sucede lo mismo con el tiempo, cuando los judíos se mezclaron con los griegos y ya empezaron a tener vida griega, a hablar griego y todo, y entonces les es muy difícil reconocerse a sí mismos de dónde venían. Y entonces cuando llega este nuevo movimiento, les hace recordar
que ellos tenían un compromiso, que tenían que retornar en la vida antigua de sus antepasados. Y entonces en lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, muchos de ellos se ve la historia que ellos retornaban constantemente, retornaban y retornaban y retornaban y estaban volviendo, porque no había un censo exactamente quiénes eran, pero con el tiempo, con el fruto o con el deseo que ellos están teniendo por regresar de su tierra y su parentela, les despertaba un deseo por volver, y entonces se volvían y retomaban la vida de sus padres que habían estado extraviados y abandonados. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, porque la práctica judía, por así decirlo, tenía un día de cada 7 días que tenían que descansar. Es muy difícil porque ahorita nosotros estamos usando un calendario que ellos no usaban. Y entonces solamente voy a hablar de los términos desde el punto de vista, aunque no es exactamente lo que pasó, porque ellos estaban usando un calendario, no es el sábado, no es el domingo, sino que ellos estaban rigiéndose de otro calendario que hoy está nulo, ya no hay casi, muy pocos los que recordaban de ese calendario que, que casi todos los judíos de hoy ya no lo reconocen. Bueno, ese es otro tema también, que, que el mismo poder político romano nos lo impuso el calendario. Bueno, entonces, si una persona quería reconocer quién es judío y quién no es judío, es muy fácil. Simplemente cada 7 días se metían en un lugar, una casa, para estar allí con un manto en el cuello, con unos borlas colgados por ahí, y siempre es muy fácil identificar a un judío una vez que si se metió en un lugar donde es lugar de reunión de judíos de cada 7 días, eso es un judío para ellos. Y entonces no fue muy fácil para los romanos diferenciar si hay diferentes, sino que ahí hay unos que como se podría decir, cristianos, que porque creen en el Mesías que había venido, y otros judíos que creían que no, pero se seguían reuniéndose. De nuevo, en el mal llamado Nuevo Testamento, ahí se encuentran muchas historias donde estas personas que estaban en otro corriente de otro rabino eran expulsados de ahí, muy concretamente en la isla de Creta, en diferentes lugares por Éfeso, Esmirna y Corinto, y en muchos otros lugares en el Imperio Romano. Los así llamados cristianos no eran cristianos, eran judíos creyentes en el Mesías que había venido. Entonces, esas personas que estaban siendo perseguidos, estaban siendo expulsados de las sinagogas judías porque no se acoplaban con la creencia tradicional de los judíos, por eso estaban siendo expulsados. Dentro de eso, porque por la revuelta y la rebelión judía, entonces los que hoy llamamos como cristianos se estaban siendo perseguidos sin una razón, por causa de los que se rebelaban. O sea que los romanos los bautizaban como el Donald Trump aquí en Estados Unidos. Todos los que hablamos español aquí en este país nos bautizan como mexicanos sin ser mexicanos. Y entonces los romanos pasaba algo similar. Llamaban judíos al que habla o el que vive como un judío, sin importar de qué rayos dónde viene, simplemente los bautiza como judíos y ya, se queda ahí. Entonces pasa algo similar, como lo de hoy, de todos los que hablan español es tachado como mexicanos sin importar que haya venido de Chile, pero siempre los bautizan como mexicanos, criminales y todo. Entonces pasa algo similar en ese tiempo. Por eso muchos de ellos, o hay un grupo de ellos, de los que conocemos, los cristianos, se separaron, se alejaron de los judíos tradicionales o conservadores, y entonces un pequeño grupo todavía siguieron quedando
haciendo sus reuniones y sus prácticas. Y ese pequeño grupo lo que hicieron fue mejor separarse, ya no reunirse los días en que tenían que reunirse, como un día séptimo de cada 7 días que tenían que reunirse o tenían que hacer un convivio. Entonces mejor se separaron y se fueron a las catacumbas. Allá en todo lo que es Europa hay muchas catacumbas donde ellos excavaron supuestamente y ahí se quedaron. Y debido a la persecución que estaban sufriendo en ese tiempo, entonces ellos se alejaron del calendario y mejor optaron por el calendario romano. Y entonces cuando este señor que se llama Constantino tomó el poder y logra derrotar a Magencio por un supuesto símbolo de una cruz en el cielo y los escudos y la guerra, la victoria y en fin, y se topa con este grupo de personas que ya estaban teniendo una, por así decirlo, una transformación como precatolicismo. Entonces, cuando él se da cuenta que supuestamente un grupo de ellos estaban tomando ese símbolo que él usó para lograr la victoria, supuestamente, él preguntó por esa cruz qué significaba, y entonces ellos le explicaron qué significaba. Entonces el Dios este grupo fue el que me ayudó a tener la victoria, y entonces ahora me voy a convertir a ese Dios, y lo proclamó como la religión oficial. Bueno, solamente en resumen. Y cuando él se da cuenta que cada grupo, cada obispo, por ejemplo, el obispo de Esmirna, o el de Éfeso, o el de Creta, o el de Corinto, el de Roma, o el de Jerusalén, el de Opía y no sé qué más, el de Damasco, cada uno tenía su interpretación y tenía su forma de ver, como oficialmente conocido como cristianismo. Y entonces él invocó los concilios, que tenían que ponerse de acuerdo que sí o que no, cómo y todo. Tuvieron que hacer esos concilios, como el concilio de Nicea se llevó a continuar hasta, creo que es en el siglo IV a finales, o en el siglo V, ya se me olvidó, porque yo estudié mucho de eso y ahora ya se me olvidó. Pero para ese tiempo se realizaron muchos concilios para poder definir quién llamas quién, o cómo podemos colocar quién, y en fin, tuvieron que debatir y rebatir. Hasta hubo un tiempo en que el obispo de Alejandría enseñaba una cosa y el obispo de Damasco enseñaba otro, y así siempre están en oposición. Y entonces por eso fue preciso que todos los obispos de todas las regiones de Europa y en Medio Oriente tuvieron que ser convocados a este gran concilio para que ellos definieran cuál debiera ser la fe. Y es ahí donde toma el control el catolicismo. Y entonces ahora se va a llamar catolicismo. Ahora ya no hay nadie más que el obispo de Roma, es el que va a dictar las últimas palabras, y él es el que va a tomar el control sobre todo, sin importar quién sea. El que se niegue a someterse a este poder definitivamente va a ser aniquilado. Y así fue como religión tomó su poder. ¿Y dónde quedan los judíos en este caso? Bueno, como siempre, que ellos ya formularon su poder político, que ya siempre ya estaba establecido, y entonces ahora el problema es esta religión que él optó, que es de procedencia de los enemigos de Roma, por así decirlo, porque todo lo que esa supuesta religión que él adoptó, es de los enemigos. Y entonces esa fue la causa principal por lo cual habría que cambiarlo todo, para que una vez para siempre
el enemigo ya no tenga nada que ver con lo que hoy conocemos como cristianismo. Por eso fue el principal motivo que inventar muchas cosas y justificar que el supuesto evangelio llegó a las iglesias griegas y los primeros creyentes eran griegos y las primeras escrituras fueron escritas en griego y toda la traducción del supuesto Nuevo Testamento fue en griego y casi nada aparece de judíos. Nada. Muchos que conozco que son cristianos defienden con capa y espada y hasta los dientes en decir que hasta incluso el Mesías no hablaba el hebreo, sino que hablaba arameo, y en fin, odian mucho el hebreo, odian mucho la práctica judía, odian mucho, no sé por qué. Les voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Ustedes que están entendiendo mi español, de una forma oficial en mi país, a nivel mundial, es el idioma español, oficialmente, pero en realidad no hablo el español, no es mi lengua. No es mi lengua, solamente uso el español para comunicarme con ustedes o para comunicarme con las personas que me rodean. Pero aquí en este hogar no es la lengua que yo hablo otra lengua. Y entonces en ese tiempo sucedió lo mismo. De una forma oficial dentro del Imperio Romano se podría hablar griego, se podría hablar arameo, aunque no necesariamente tiene que ser el arameo. Tuvo que ser el hebreo el que se habló en ese tiempo, pero como el enemigo tuvo que despojarse de las tradiciones o el idioma del enemigo, por eso lo hicieron, por eso lo aniquilaron el hebreo en ese tiempo, hasta que por fin lo lograron desaparecerlo, hasta como 6, 7 siglos después, lo desaparecieron por completo, lo lograron. ¿Pero por qué? Por fanatismo. Porque el poder romano lo que quería era quitar todos los nombres de las traducciones y el significado y cambiarlo por completo, el concepto del enemigo. Y ese es el problema, porque el problema está en que Constantino estaba adoptando una religión de sus enemigos. Por eso él no lo quería. Porque de ahí viene el cristianismo, porque de ahí es la base de todo lo que, por eso les dije desde el principio, del cristianismo estoy hablando de una forma general de todos los que creen en Cristo, porque de ahí viene todo, ¿ok? De ahí viene todo. Entonces fue preciso y necesario cambiar los nombres, cambiar los conceptos, cambiar el idioma, cambiar las traducciones, aunque cueste lo que cueste, pero lo lograron cambiarlo, lo lograron quitar el concepto antiguo o original de donde venían esas cosas, sino que ellos lograron imponer de otra forma con la ayuda del idioma griego. Por eso ellos cambiaron el nombre del creador, lo pusieron bajo otro nombre, lo pusieron bajo otro concepto. En el video anterior les expliqué de dónde venía y cuál es el origen del término Dios, Jesús, Jehová, Cristo, Jesucristo y etcétera. Cada uno de esos nombres fueron optados y fueron cambiados por lo que antes fue, porque el interés de Roma no es para salvar almas ni para mucho menos para llevarlos a un paraíso, sino que lo que el poder romano lo que quería es siempre tomar el control desde la política y la religión. Eso es el blanco, no fue por otra cosa. No fue porque quería salvarse de la ira venidera, sino lo que él quería es asegurarse del poder, asegurarse que su linaje siempre tengan el poder. Por eso fue el interés.
Eso fue el interés de este hombre que se llama Constantino. Inició esta otra forma de gobernar en todos los aspectos de la vida de cada persona. Y muchos otros temas que podríamos hablar y de estas cosas, pero eso es el otro punto. ¿Por qué los cristianos creen en Dios? Porque Constantino cambió el nombre del creador, pusiéndole otro nombre a que se les pegue la regalada gana, sin tener la menor interés qué significa ese nombre. No les importó para nada. Y entonces la mayoría del cristianismo de hoy no reconocen de dónde viene ese nombre. Dios o Jesús no lo reconocen. Es más, ni el cristianismo tampoco lo enseña, porque como les digo, los vuelvo a repetir, yo fui cristiano, yo crecí en un lugar cristiano, yo sé de Cristo, todo lo que es el Nuevo Testamento lo leí completamente. Yo estudié un poco de teología y lo que es la hermenéutica, la exégesis y la homilética. Sé cuáles son las bases de la doctrina cristiana, la teología cristiana y la salvación en Cristo y la vida cristiana, todos esos lo sé. ¿Por qué lo rechacé? Por lo mismo de que vino, esa creencia vino de una, por un fanatismo de control, de poder, y todo eso fue lo que me llevó a investigar. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué los cristianos se reúnen tal día? ¿Dónde ocurrió esto? Tuve que investigar de dónde viene entonces exactamente. Y cuando leo la Biblia, estoy leyendo la vida de un grupo de personas que no tienen nada que ver conmigo, y tenían una tradición distinta al mío, y así fue como me llevó a investigar qué fue lo que pasó. Y entonces fue así como me topé con el calendario. El calendario es una cosa que no es, y hasta incluso los mismos políticos o astrónomos, o no sé, los que cuentan el tiempo, ellos saben que este calendario que estamos usando, el calendario grecorromano, es completamente inútil, no es correcto. Ellos lo han dicho. Los de la NASA han dicho que el calendario que tenemos no es cabal, no es correcto. Tiene sus fallas. Tiene su falla el calendario que estamos utilizando. Por eso cuando los cristianos leen lo que hoy conocemos como la Biblia, no lo entienden, porque ellos están leyendo ese libro con el calendario de hoy. Están interpretando de una forma que no fue. Por eso estamos perdidos, o por eso rechacé completamente este concepto, porque no es así, nunca fue así. El calendario que nosotros estamos usando hoy no es, porque qué raro que el calendario tuvo que ser entre griegos y romanos. ¿Cuál interés hay detrás de todo eso? ¿Ustedes lo han pensado? Yo sí, ya lo pensé, que hay un porqué. ¿Quién lo trajo el calendario aquí en América? El calendario que llegó aquí vino de Europa, porque el calendario de mis antepasados es otro. El calendario azteca tiene sus cualidades. El calendario maya también tiene su calendario, sus conteos completamente al 100%, bien establecido. Si ustedes quieren investigar acerca del calendario maya o azteca, están completamente bien definidos hasta en los últimos segundos del tiempo. No se le escapaba para nada. El único calendario que hoy tenemos es el calendario que estamos usando hoy, que tiene un defecto insostenible. Eso es el problema.
Y eso es el calendario que el cristianismo hoy usa para leer la Biblia, por así decirlo, y no se dan cuenta que allí están contando o están leyendo un libro que fue escrito con diferente concepto y con otro calendario que ellos no lo quieren reconocer. No lo quieran reconocer. El cristianismo no quiere reconocer el calendario que está dentro de lo que hoy conocemos mal llamada Biblia. Porque en ese libro no aparece el nombre del mes de enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo. No aparece el día lunes, ni sábado, ni domingo. Ninguno de esos días aparece. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ese libro está escrito y fue escrito bajo otro calendario que no es el de ahora. El calendario que estamos usando hoy es el calendario impuesto por los que ya sabemos quiénes son, los que mandan, la élite. Ellos tuvieron que imponernos ese calendario. Este calendario que estamos usando no es el correcto. Es el peor de lo peor. Si ustedes quieren, investiguen, no me escuchen a mí. Yo solamente digo lo que ya sé, yo digo lo que ya estudié, yo digo lo que ya leí. Por eso detesto, renuncio al cristianismo. Por eso, porque ellos cambiaron muchas cosas. Establecieron los libros que ellos querían que fuera. Eliminaron a otros libros que les podía sacar trapo sucio del closet. Ellos censuraron muchos libros, censuraron escritores que les podría sacar el trapo sucio al sol. Por eso, se aseguran de enseñar que el cristianismo fue fundado por Cristo, cuando nunca lo fue así. Se aseguran en decir únicamente la historia oficial de la iglesia, mas sin embargo nunca van a decir mentimos en esto o esto fue lo que pasó. Ellos nunca van a decir sus mentiras. Los que tradujeron la Biblia, supuestamente, del griego, la Vulgata latina, al francés, al alemán, al latín, al español. Los traductores simplemente siguieron un patrón que fue establecido a través de los siglos, hasta hoy. Por eso va mi crítica. A eso va mi crítica, porque el cristianismo tuvo que ver con el engaño. No le critico porque los odio. Lo critico para que ustedes se den cuenta dónde están metidos. Yo sé que a muchos de ustedes les voy a caer mal porque les digo la verdad. Pero la verdad, esa es la verdad. Estamos manipulados con la Biblia porque no es el correcto. La traducción de Reina de Valera, que es la menos recomendada. Y gracias que hay mucha gente se dio cuenta, se ha dado cuenta, no solo yo el único, sino que gracias a los que también se dieron cuenta de que la traducción de la Reina Valera, que supuestamente fue la correcta, no fue la correcta, señores. No fue la correcta. Porque fue manoseado por los que tenían el poder. Porque en aquel entonces, cuando muy se escribían los escritos, solo muy poco de los que tenían acceso a las escrituras, a los escritos, eran muy pocos los que podían escribir, eran muy pocos los que tenían autorización para escribir. Lean la historia, yo sé que ustedes están muy flojos quizás, perdónenme la palabra, pero yo estuve en numerosos estudios de cómo fue durante casi 1000 años de historia de la iglesia.
eran muy pocos los que podían escribir o los que tenían ese acceso a escribir. Eran únicamente los nobles, los que pertenecen a la casa real. Eran los únicos que podían escribir y el pueblo no podía ni escribir. Los monjes muy poco de lo que podían escribir. Nadie podía escribir. Únicamente los que están en el poder político eran los que podían escribir. Pensando que con esclavizarlos sin educación iban a poder con la humanidad. Y no pudieron. ¿Y saben qué fue lo que hicieron ahora? Lo que hicieron fue usar la educación en nuestra contra para esclavizarnos. Ya no con cadena, sino que mentalmente nos están esclavizando. Desde el poder político, científica, religiosa y educativa. Y en fin, todo lo que conocemos hoy. Porque yo sé muy bien y estoy convencido de que la élite es el que está detrás de todo eso. Ellos son los que lo controlan, ellos son los que regulan. Ellos son los que deciden qué tenemos que pensar. Desde la oscuridad ellos sacan sus edictos, sacan sus dictaduras para poder indicar cómo debe pensar la gente del 2019, de que no hay hombre ni mujer. Todos tienen derecho de sentirse mujer, aunque tienen genitales de hombre, o una mujer teniendo vagina, pero si se siente hombre tiene su libertad. ¿Quién lo dijo eso? ¿Dónde viene? Este grupo siempre estuvo operando a lo largo de la historia. No porque tú estás creyendo en Cristo, estás fuera de la tabla, perteneces en la tabla del ajedrez. Ahí estás siendo manipulado. Por eso, los que están en busca de la verdad, búsquenlo completamente. No solamente en la educación, no solamente en la ciencia, no solamente en la historia, no